En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos la técnica de impedir que las piezas del adversario puedan activarse. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6, y ahora las blancas hicieron la jugada C4 avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central para aumentar así su control sobre las casillas centrales. Ahora las negras hicieron la jugada E6, reforzando su control sobre la casilla D5 y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desterrando su caballo de rey, y las negras contestaron con B6, entrando así en la defensa india de dama. El plan de las negras es desterrar su alfil de dama por la casilla B7, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y aumentará su control sobre la casilla E4. Ahora las blancas hicieron la jugada A3 para tomar control sobre la casilla B4 y luego poder desterrar su caballo de dama por la casilla C3 sin permitir que sea clavado por el alfil contrario. De esta manera, las blancas quieren luego avanzar con E4 para así ocupar el centro con sus peones. Ahora las negras hicieron la jugada C5 atacando contra el peón de D4 para así romper el centro de peones del adversario antes de que las blancas tengan tiempo de formar un poderoso centro de peones. Las blancas contestaron con D5, ganando espacio en el centro, y ahora las negras hicieron la jugada alfil A6, desterrando su alfil de dama y atacando contra el peón de C4. Las blancas contestaron con dama C2 para defender su peón y evitar que sea capturado, y ahora las negras hicieron la jugada E por D5, eliminando el peón central de las blancas. La partida siguió con C por D5, y ahora no sería posible continuar con caballo por D5 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían con dama E4 jaque y el caballo negro está atacado. Y después de, por ejemplo, caballo E7 para defender el caballo, las blancas seguirían con dama por A8 capturando la torre negra y las blancas ganarían. En la partida, después de la jugada C por D5, las negras contestaron con G6, con la intención de desterrar su alfil de rey por la casilla G7, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas negras. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil F4, desterrando su alfil de dama y apuntando hacia la casilla D6, de manera que ahora no sería posible continuar con alfil G7, porque las blancas seguirían con alfil D6, invadiendo con su alfil en el campo enemigo y evitando que el rey negro pueda enrocarse. Las blancas tendrían ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada alfil F4, las negras contestaron con D6, para así tomar control sobre esta casilla y evitar que el alfil blanco invada por la casilla D6. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo C3, desterrando su caballo de dama y defendiendo el peón de D5, y las negras contestaron con alfil G7, desterrando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Ahora las blancas hicieron la jugada dama A4, dando jaque al rey negro, para intentar así desorganizar el desarrollo de las piezas negras. Las negras contestaron con dama D7 para defenderse del jaque, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil por D6 capturando un peón, aprovechando que la dama negra no puede capturar el alfil blanco porque está clavada. Las negras contestaron con dama por A4 cambiando las damas, y después de caballo por A4, ahora las negras hicieron la jugada caballo por E5 capturando el peón central de las blancas y recuperando el material. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama, con lo que sacan a su rey del centro y ponen en juego su torre de dama y están amenazando a capturar el caballo negro del centro. Así que las negras contestaron con caballo E7 para defender su caballo, y ahora las blancas hicieron la jugada E4 colocando un peón en el centro y librando la acción a su alfil de rey, que era la última pieza menor que faltaba por entrar en combate. Las negras contestaron con alfil por F1 cambiando los alfiles de casillas blancas, y después de torre H por F1, ahora las negras hicieron la jugada caballo B C6 completando el desarrollo de sus piezas menores y reforzando la defensa de su caballo de E7. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo C3, regresando con su caballo hacia el centro, ya que estaba pasivo en el borde del tablero. El caballo blanco podrá invadir por las casillas B5 o D5 para atacar así e infiltrarse en el campo enemigo. Ahora seguramente lo mejor para las negras era hacer la jugada alfil por C3, entregando su alfil por el caballo contrario para así debilitar la estructura de peones del adversario. Después de B por C3, las negras podrían continuar por ejemplo con F6 para tomar control sobre las casillas E5 y G5 para evitar así que el caballo blanco pueda activarse por estas casillas, y luego las negras podrán enrocarse por el flanco de dama, y aunque las blancas siguen teniendo una ligera ventaja,
Sin embargo, las negras tendrían muy buenas opciones de equilibrar la partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada caballo c3, las negras contestarán con torre de 8, activando su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales. Las negras ocupan con su torre la columna D, que es una columna abierta. Pero ahora las blancas hicieron la jugada caballo b5, invadiendo con su caballo en el campo enemigo y amenazando dar jaque en la casilla c7, que le quitaría el enroque al rey contrario. Y ahora no sería posible enrocarse, porque las blancas seguirían con alfil por e7 y se van a quedar con ventaja, ya que después de caballo por e7, la partida seguiría con caballo por a7 y las blancas han ganado un peón y tienen una clara ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada caballo b5, las negras contestarán con torre d7 para así defender con su torre la séptima fila y defender el peón de a7. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil f4, retirando su alfil para atacar así a la torre negra y evitar que el rey negro pueda enrocarse. La partida siguió con torre por d1 jaque y después de torre por d1, ahora las blancas están amenazando invadir con su caballo por la casilla c7 para dar jaque al rey negro, con lo que el rey negro perdería el derecho a enrocarse y luego la torre blanca podría invadir por la casilla d7. Ahora las negras se enrocaron para así sacar a su rey del centro y colocarlo en seguridad, pero las blancas contestarán con torre d7, invadiendo con su torre por la séptima fila y aumentando la presión contra el peón de a7. Las negras contestarán con torre a8 para defender su peón y evitar que las blancas lo puedan capturar, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil d6, invadiendo con su alfil en el campo enemigo y amenazando capturar en e7, con lo que las blancas ganarían material. Las negras contestarán con caballo c8 para defender su caballo y al mismo tiempo contraatacar contra el alfil blanco. Las blancas contestarán con caballo c7, contraatacando contra la torre negra, para así no dar respiro al adversario. La partida siguió con torre b8 para defender su torre, y las blancas contestarán con caballo a6, volviendo a atacar a la torre negra. Las negras contestarán con torre a8 para defender su torre, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil f4, retirando su alfil hacia una casilla más segura, y las blancas están amenazando continuar con caballo c7, que atacaría a la torre negra, y cuando vaya hacia la casilla b8, el caballo podrá retirarse hacia la casilla d5, y las blancas tienen una clara ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada caballo 8 e7, liberando la última fila para así dar espacio a su torre, y las blancas contestarán con alfil d6, volviendo a invadir con su alfil en el campo enemigo y repitiendo posiciones y amenazando capturar el caballo contrario. La partida siguió con caballo c8, atacando al alfil blanco, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil g3, retirando su alfil hacia una casilla más lejana. Las negras contestarán con caballo 8 e7, volviendo a activar su caballo y liberando la última fila para así dar espacio a su torre. Ahora era muy interesante hacer la jugada caballo b8 para evitar que la torre negra pueda activarse, y las blancas están amenazando continuar con alfil d6, que atacaría al caballo contrario, y las blancas están ganando. Por ejemplo, no sería posible continuar con caballo por b8 capturando el caballo blanco, porque las blancas seguirían con torre de 8 jaque, y después de alfil f8, ahora las blancas pueden continuar con alfil d6, y están amenazando capturar el caballo de d7, y el alfil negro no se puede mover porque está clavado, el caballo de b8 tampoco se puede mover porque está clavado, y las piezas negras prácticamente no se pueden mover, y las blancas tienen una ventaja decisiva. Por ejemplo, después de rey g7 para esclavar su alfil, las blancas pueden continuar, por ejemplo, con rey c2, mejorando la posición de su rey, y las piezas negras casi no se pueden mover, y las blancas podrán aumentar su ventaja avanzando con sus peones en el flanco de rey, y en cualquier momento podrán capturar una pieza y recuperar así el material, y tienen una ventaja ganadora. En la partida, después de la jugada caballo d7, las blancas contestaron con alfil h4, amenazando capturar el caballo negro. Las negras contestaron con alfil f8 para reforzar la defensa de su caballo, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil f6, invadiendo con su alfil por los huecos entre los peones contrarios. De esta manera, el rey negro no se puede mover, y las blancas van ahogando cada vez más la posición del adversario. Las piezas negras van perdiendo movilidad, y las blancas poco a poco van mejorando su posición, y van adquiriendo cada vez más ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada torre de 8 para intentar cambiar las torres y así aliviar la presión, pero las blancas contestaron con torre c7, evitando que se cambien las torres, y las blancas están amenazando capturar el caballo de d7, lo que obligaría a las negras a recapturar con el caballo y entonces el peón de a7 quedaría sin protección. Ahora las negras hicieron la jugada torre e8,
y ahora lo mejor para las blancas sería hacer la jugada alfil por e7 y el caballo negro está atacado, así que las negras tendrían que continuar con caballo por e7, pero entonces las blancas seguirían con torre por a7 y las blancas han ganado un peón y tienen una clara ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada torre e8, las blancas en lugar de ir a capturar un peón, hicieron la jugada g4 con la intención de seguir con g5 y así ganar espacio en el flanco de rey y ahogar cada vez más la posición del adversario. Ahora las negras hicieron la jugada alfil g7 atacando el alfil blanco, pero las blancas contestaron con g5 para defender su alfil y ahora no sería posible continuar con alfil por f6 capturando el alfil blanco porque las blancas seguirían con g por f6 y el caballo de d7 está atacado y no se puede mover porque entonces el caballo de c6 se perdería, así que las blancas van a ganar material y tendrían una ventaja decisiva. En la partida, después de la jugada g5, las negras contestaron con alfil f8, regresando con su alfil para así reforzar la defensa de su caballo, y ahora las blancas hicieron la jugada rey c2, comenzando a avanzar con su rey para así activarla hacia el centro de cara al final. Ahora las negras hicieron la jugada torre c8 para intentar cambiar las torres y así aliviar la presión, pero las blancas contestaron con torre b7 evitando el cambio de torres. Ahora las negras hicieron la jugada caballo d4 dando jaque al rey blanco y atacando contra el caballo de f3. Las blancas contestaron con caballo por d4 eliminando el caballo negro del centro y después de c por d4 el rey blanco está en jaque, pero las blancas contestaron con rey d3 para defenderse del jaque y están amenazando capturar el peón de d4. Las negras contestaron con caballo c6 para así defender el peón de d4 y al mismo tiempo defender el peón de a7 y al mismo tiempo defender su caballo que estaba atacado y podía ser capturado. Ahora las blancas hicieron la jugada f4 continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey y las negras contestaron con alfil d6 activando su alfil y amenazando capturar el peón de f4. Las blancas contestaron con e5 para bloquear la acción al alfil negro y expulsarlo haciéndolo retroceder. Las negras contestaron con alfil f8 regresando con su alfil y ahora las blancas hicieron la jugada b4 tomando control sobre la casilla c5 y limitando aún más la movilidad de las piezas contrarias. Las piezas negras prácticamente no se pueden mover y las blancas tienen una ventaja decisiva. Ahora las negras hicieron la jugada caballo d8 atacando a la torre blanca, pero las blancas contestaron con alfil por d8 capturando el caballo negro y después de torre por d8 las blancas contestaron con torre por a7 y las blancas han ganado un peón, las piezas negras prácticamente no se pueden mover y la ventaja de las blancas es ganadora. Ahora las negras hicieron la jugada h6 con idea de capturar en g5 y así intentar liberar su posición, pero las blancas contestaron con h4 reforzando la defensa del peón de g5. Las negras contestaron con h5 y las blancas hicieron la jugada caballo c7 y las negras abandonaron. Ya que las blancas están amenazando continuar con torre a8 para así cambiar las torres y llegar a un final de caballo contra alfil que estaría fácilmente ganado para las blancas, o también podrán continuar con jugadas como caballo d5 para atacar contra el peón de d4. Las blancas ganarían sin problemas. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada torre d7 para intentar clavar al caballo blanco y que no se pueda mover, las blancas seguirían simplemente con caballo b5 y la torre blanca está defendida. Y después de, por ejemplo, torre d5 atacando al caballo blanco, las blancas pueden continuar, por ejemplo, con torre a8 clavando el alfil contrario. De manera que ahora no sería posible continuar con torre por b5 capturando el caballo blanco, porque las blancas seguirían con rey c4 atacando a la torre negra, que no tiene casillas de retirada, así que luego las blancas capturan la torre negra y se quedarían con una ventaja decisiva. Y si después de la jugada torre a8 las negras continúan, por ejemplo, con rey g7 para salir de la clavada y poder mover su alfil, las blancas pueden continuar, por ejemplo, con caballo c7 atacando a la torre negra y después de, por ejemplo, torre d7 para así defender su torre y atacar al caballo blanco. Las blancas pueden continuar con caballo d8 dando jaque al rey negro y después de, por ejemplo, rey h8, las blancas seguirían con caballo f6 atacando a la torre negra y al alfil contrario y las blancas ganan sin problemas. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto cómo las blancas fueron creando amenazas con cada jugada y trataron de desorganizar el desarrollo de las piezas contrarias y limitaron su movilidad y poco a poco fueron aumentando su ventaja, lo que finalmente les permitió ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas.
Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.